Y pues bueno, hermanos, como les decía, vamos a ver esta octava cualidad del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. Y vamos a ver que muchas veces esta palabra de mansedumbre o el ser manso, ¿verdad?, se utiliza en muchas ocasiones de una forma incorrecta. Lo manejamos muchas veces describiendo una forma de cobardía, una forma de debilidad de alguna persona, pero realmente no es eso lo que el significado de la palabra en griego, mansedumbre, no es lo que significa. No significa esa debilidad, no significa esa cobardía, sino que es otra cosa diferente. La palabra griega para mansedumbre que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, en Gálatas 5:23, la palabra griega es praotes. Praotes. Y esta palabra significa, pues sí, significa efectivamente mansedumbre, pero también significa gentileza, significa apacible. Y por esto mismo, por implicación, pues también significa humildad. Entonces realmente la palabra mansedumbre tiene un significado diferente al que nosotros muchas veces le damos, ¿no? Porque muchas veces cuando vemos la actitud de alguna persona, a veces decimos, no, pues es que el hermano es manso, y otros decimos, no, el hermano no es manso, es diferente, ¿verdad? Es de otra forma, es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues porque se deja, porque pues no dice nada, porque le hacen las cosas y, no, pues no dice nada, ¿verdad? Entonces sí se saben, ¿verdad? Sí se saben esa de que, ¿no? Qué bueno que no se lo sepa. Entonces, pues bueno, hermanos, efectivamente, eso es lo que nosotros muchas veces hacemos o decimos, ¿no? De una persona. Cuando vemos que supuestamente hay una debilidad, hay una cobardía, hay acciones que nosotros decimos, no, pues es que no debes de dejarte, debes de ser más enérgico, más fuerte, ¿no? Entonces, realmente lo que significa, como les decía, es gentileza, apacible y implícito está humildad. Y vamos a ver esa definición como primer punto importante que, pues bueno, nosotros debemos de considerar también dentro de nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, que debemos también de tener esa virtud en nosotros. Porque recuerden, el fruto del Espíritu es uno solo, pero está conformado por diferentes cualidades. Y mientras no tengamos todas esas cualidades, no podemos decir que tenemos el fruto del Espíritu. Como les había mencionado en otras ocasiones, todos los pecados que vienen antes de Gálatas 5, 22, 23, pues bueno, con solamente cometer un solo pecado, ya somos pecadores. Pero para poder decir, tengo el fruto del Espíritu, tenemos que cumplir con cada una de las cualidades del fruto del Espíritu. Entonces vamos a ver, como les decía, el primer punto es la definición de praotes. Definición de praotes, igual si gustan los que anotan, pueden ponerle ahí lo que significa, que es mansedumbre, gentileza y humildad. Y los antiguos griegos, pues bueno, definieron esta palabra derivado de la palabra praotas, y ellos lo utilizaban, esta palabra, precisamente para describir a aquellas personas o cosas que tienen una cierta cualidad tranquilizadora. ¿Quiénes de ustedes tienen esa cualidad? No me levanten la mano, pero pongámonos a prueba. ¿Quiénes realmente, cuando está alguien alterado, cuando alguien llega, no sé, desesperado, llega irritado, que llega con nosotros y tenemos esta cualidad de que podemos tranquilizarlo, de que también podemos tranquilizar al hermano? Y también esto refleja, pues obviamente, una actitud humilde, una actitud amable, que como les decía, esa actitud humilde, esa actitud amable, calma la ira de la otra persona. Eso nos ayuda también a nosotros a poder calmar la ira de la otra persona. ¿Y cómo realmente somos nosotros? Si realmente calmamos la ira del otro,
o somos como dos mechas encendidas, ¿no? Llega el hermano y nos prende nuestra mecha y pues se crea la revolución ahí, ¿verdad? ¿Cómo somos realmente? ¿O cómo debemos de ser? Pues bueno, mostrar esa gentileza, esa mansedumbre en nuestra vida. Y también esto lo usaban para describir esa gentileza de conducta, esa gentileza de aquellas personas que tenían un cierto poder sobre otras personas, un poder de actuar de cierta forma sobre otras personas. Un ejemplo, en la antigüedad, pues antes se manejaba que había la monarquía, ¿verdad? Había reyes. ¿Qué es lo que pasaba cuando un rey hablaba? Lo que decía, ¿qué es lo que pasaba con lo que decía? Se tenía que cumplir. Aún así fuera justo, aún así fuera injusto, lo que él dijera, como decimos actualmente, lo que él dijera era ley, se hacía, se tenía que hacer. Pero ¿qué es lo que pasaba cuando ese rey que tiene esa autoridad, que tenía ese poder, pues de ejecutar, de hacer castigos, de castigar a una persona? ¿Qué es lo que pasaba cuando en lugar de castigarlo, elegía mostrar esa bondad, ese perdón, esa compasión? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, que ese rey entonces era elogiado por ese comportamiento gentil y manso. Entonces, ¿cómo queremos que cómo queremos que los demás nos vean a nosotros? ¿Realmente como gentiles, como humildes, como tranquilizadores, o cómo quieren ser vistos por los demás hermanos? Como les decía también en otra ocasión, que llega el hermano, o llegan ustedes con un hermano y lo quieren saludar, y el hermano dice, no, con este hermano no lo quiero ni saludar, ¿verdad? Porque ya sé cómo es, y se echan a correr casi, ¿no? Entonces, ¿cómo es realmente nuestra vida? ¿Cómo la estamos reflejando? ¿Qué tanto estamos reflejando la vida de Cristo en nosotros mismos? ¿Qué tanto estamos demostrando ese amor, esas enseñanzas que Jesús nos está dejando con su vida para nuestra vida? ¿Qué tanto estamos realmente demostrando, reflejando la vida de Jesús en nosotros mismos? Y estas personas que son mansas, que tienen esa cualidad de mansedumbre, pues también son capaces de discutir cosas o de estar hablando cosas sin perder los estribos. Y esto a causa, por ejemplo, de comentarios personales que son desagradables e injustos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros muchas veces podemos estar platicando con alguna persona y la otra persona, ¿verdad?, empieza a hacer comentarios en contra de nosotros que son desagradables, que son injustos? ¿Y cómo actuamos nosotros? ¿Realmente tenemos esa tranquilidad? ¿Realmente tenemos esa gentileza? ¿Por qué? Porque pues bueno, también puede ser que la otra persona haya tenido un mal día, y pues bueno, muchas veces si no se tiene esa madurez, pues llegamos y, como decimos, ¿verdad?, nos desquitamos con el primero que se nos ponga enfrente, ¿no? Cuando tenemos algún problema, cuando estamos pasando por alguna situación difícil, ¿no?, y que muchas veces el enojo, la ira nos lleva a decir o a hacer cosas incorrectas. Entonces nosotros también debemos de tener esa madurez, de poder tener esa mansedumbre en nosotros, en nuestra vida, como hijos de Dios, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, digo, yo no soy partidario de ninguno, ¿verdad?, pero está hablando un americanista y un chivista, ¿no? Entonces, ¿qué tal es la batalla? ¿Ah? O uno de, no sé, americanista y un cruzazulista, no sé, o de Pumas, o de, bueno, no sé, ¿no? Entonces, ¿cómo somos realmente? ¿No? O sea, podemos tener, obviamente, cada quien pues defiende a su equipo, ¿ah? Cada quien defiende lo que le parece bien de su equipo, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo realmente podemos actuar? ¿No? Porque por tan simples ejemplos, por tan sencillas cositas, muchas veces se desencadena algo muy grande, ¿verdad?
Algo que pues uno dice, bueno, pero pues es que ¿por qué te enojas si pues si perdió tu equipo y el del otro pues está echando ahí recordándote a cada rato que te goleó 4-0, pues déjalo, pues, total, ahí vendrá la revancha, ¿no? Entonces, ¿cómo somos realmente, no? ¿Qué tanto realmente nosotros podemos estar siendo mansos ante ese tipo de situaciones, ¿no? Y eso es un ejemplo que muchas veces se da, ¿no? Cuántas discusiones se llegan a ver por ese cierto tipo de cosas. Y ahora, cuando son cosas más fuertes, ¿qué tanto nosotros podemos mantener esa calma, esa tranquilidad cuando somos atacados? Que esto también es parte, si se dan cuenta, es parte también de otra cualidad del fruto del Espíritu. ¿Cuál es? El amor. El amor hacia los demás. Ese amor ágape que nosotros debemos de tener. Esa benignidad, esa bondad. Si se dan cuenta, todas estas cualidades están muy unidas entre sí. Por eso es de que podemos hablar que todas estas cualidades son como una sola, que es el fruto del Espíritu, que es lo que nosotros debemos de buscar día a día. Y acerca de esto, como les decía, los griegos pues definieron esta palabra de praotes y un claro ejemplo que vemos es en Aristóteles. Aristóteles habló acerca de esta mansedumbre, definiéndola de esta forma. Él dijo, la capacidad de soportar los reproches y los desaires con moderación. ¿Cuántas veces nosotros, cuando escuchamos algún reproche de nuestro cónyuge, de algún familiar, cuántas veces montamos en ira? ¿Cuántas veces nos enojamos por esos reproches, por esos desaires? También dice, y no embarcarse rápidamente en la venganza, ¿no? ¿Qué es más fácil para nosotros? ¿El vengarnos o el ser gentiles, el ser pacientes, el ser benignos con la otra persona? También dice, y no ser fácilmente provocado a la ira, sino estar libre de amargura y contenciosidad, teniendo tranquilidad y estabilidad en el espíritu. Entonces vean, hermanos, si Aristóteles, que fue alguien que pues bueno, no fue un cristiano, no fue, posiblemente sí tuvo la oportunidad de leer tal vez algo del Evangelio, pero si él, no siendo cristiano, pudo entender la parte de la mansedumbre, ¿por qué nosotros no podemos entenderla? ¿Por qué nosotros no podemos ser mansos en nuestra vida como cristianos? ¿Por qué no podemos ser gentiles con los demás, siendo nosotros hermanos, siendo cristianos, siendo hijos de Dios? Aunque esto tampoco no quiere decir que nunca haya lugar para la ira, ¿verdad? Dentro de lo que es el hombre gentil como tal, o que también de repente a nosotros, pues bueno, se nos llegue a salir un poquito esa parte de la ira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta también la parte de la mansedumbre, de la palabra praotes, también igual Aristóteles mencionó algo más acerca de lo que era la mansedumbre y lo que era la ira también de el hombre cuando la persona se enoja. Y él dijo esto, la persona se enoja por los motivos adecuados contra las personas adecuadas, de la manera adecuada, en el momento adecuado y durante el tiempo adecuado. Es decir, habrá ciertos momentos, ciertas circunstancias en las cuales, pues sí, va a ser necesario tal vez el mostrar ese enojo. Y vamos a ver también un ejemplo de lo que menciona Aristóteles, y ahora sí, vamos a verlo dentro de la palabra de Dios, para que luego no digan, no, pues es que el hermano Fer nada más habla de los filósofos griegos, y no, también dentro de la palabra de Dios vemos estos ejemplos. Vamos a ver el primer ejemplo
que es con Moisés. Números 12:3. Primero vamos a leer Números 12:3. Números 12:3. Dice así la palabra de Dios. Y aquel varón Moisés era muy, ¿qué hermanos? Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un poquito el contexto de esta parte. Vamos a regresarnos igual a Números. Vamos a leer ahora Números 12, desde el 1 hasta el 8. Lo vamos a leer ahora sí, de corrido. Nada más quería resaltar este versículo 3, en donde dice que Moisés era manso, y como dice aquí, más que todos los hombres. Dice así la palabra de Dios. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? Un poquito, ¿verdad?, de envidia, ¿no? Un poquito de ese disgusto de parte de Aarón y de María contra Moisés. Después dice versículo, pero no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, escuchen ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí vemos que en este caso Moisés fue un siervo, fue un varón escogido de parte de Dios, y con esa autoridad que él tenía, él pudo haber reprendido tanto a Aarón como a María con respecto a esos comentarios que estaban haciendo. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? Guardó silencio. Él se quedó callado. ¿Y qué fue lo que pasó más adelante? Pues bueno, eso se los dejo de tarea, hermanos. ¿Qué le pasó a María? Bueno, fue castigada. Le salió lepra, ¿no? Entonces, y aún así, ¿qué fue lo que pasó después? Moisés todavía llegó nuevamente ante Dios, ante Jehová, y clamó, ¿verdad?, misericordia por ella. Entonces, pues bueno, vemos aquí en este caso cómo al momento, aunque Moisés guardó silencio, ¿quién se encargó de castigar a Aarón y a María? Dios mismo se encargó de hacerlo. Entonces, muchas veces nosotros debemos de actuar de esa forma. Nosotros debemos dejar que Dios se encargue de dar el justo precio a cada una de las ofensas que podamos llegar a recibir. ¿No? Dios mismo dice, mía es la venganza. Entonces, nosotros no debemos de caer en esa parte. Ahora, ustedes pueden decir, o podemos llegar a pensar, bueno, pues es que no lo dijo, él no habló, Moisés no les dijo nada. ¿Por qué? Porque pues era una persona débil, era una persona, tal vez como mencioné hace rato, ¿no?, que era cobarde, que no tenía ese carácter fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque desde un principio vemos cuando fue llamado Moisés, ¿qué es lo que le dijo a Dios? No, o sea, yo no quiero hablar ante Faraón, yo no quiero, ¿no? Entonces, pero vamos a ver el lado contrario, ese momento, como lo bien describió Aristóteles, ese tiempo adecuado, ese momento adecuado en el cual Moisés dejó salir su ira. Vamos a ver Éxodo 32.
versículos 19 y 20. Éxodo 32, versículos 19 y 20, que pues bueno, esta historia ya todos nos la sabemos, ¿verdad? Que es el becerro de oro, ¿verdad? La historia del becerro de oro. Dice así la palabra de Dios: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ¿verdad? ¿El contexto cuál es? Bueno, de que subió al monte, Dios le dio los mandamientos y ya venía de regreso. Dice, y vio el becerro y las danzas, ¿qué dice, hermanos? Ardió la ira de Moisés, es decir, en el momento justo, en el momento adecuado. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y después, ¿qué hizo? Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Vamos a ver más adelante, brinquémonos hasta el 25, del 25 al 28. Entonces, ¿qué dice aquí? Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: pongan cada uno su espada sobre su muslo, pasen y vuelvan de puerta en puerta por el campamento, y maten cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Pero aquí también, hermanos, vemos esta parte de que la ira realmente, ¿de quién fue desencadenada? ¿De Moisés o de Dios? De Dios, ¿verdad? Porque aquí Moisés, ok, sí, se enojó, sacó su ira. ¿Por qué? Por lo que estaban haciendo. ¿Y por qué? Por ese celo de Dios, ¿verdad? Porque Dios mismo nos ha dicho: no tendrás imágenes delante de ti. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron precisamente eso. Hicieron su imagen, hicieron su becerro y le empezaron a adorar. Pero después, ¿qué es lo que sucedió? Dios le dijo a Moisés: bueno, pues como un castigo, como para ejemplificar ese castigo, pues hay que matar a todos aquellos que están de acuerdo en la idolatría, ¿no? En pocas palabras, parafraseando, eso fue lo que sucedió. Entonces, nosotros, como vemos aquí, aún podemos decir: pues es que Moisés no era de carácter fuerte. Bueno, lo demostró en ese momento, cuando era necesario, cuando era realmente necesario el demostrar esa ira, y principalmente, ¿por qué? Por el celo de Dios, por que se mantuviera el pueblo de Israel firme en la presencia de Dios. Pero después también vemos en el versículo 30, más adelante, igual en Éxodo 32, versículos 30 al 32, ¿qué es lo que vemos? Nuevamente esa actitud de parte de Moisés de mansedumbre, de gentileza, de humildad. Dice el versículo 30, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de su pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ¿qué es lo que dice Moisés? Ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y vemos un ejemplo muy parecido a lo que fue el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Moisés mismo aquí les está diciendo: toma mi vida por el perdón de ellos. Entonces también vemos que de esa misma forma, pues Jesús así lo hizo.
Jesús sí llegó a cumplir esa parte. Dio su vida por nosotros. Fue manso también al momento de dejarse llevar a la cruz, que vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, pues como vemos, Moisés pues no era una persona cobarde, sin carácter, sino al contrario, era una persona que tenía esa mansedumbre, y esa mansedumbre dio como resultado, el resultado de que él tenía una humilde opinión de sí mismo. El decir, bueno, a pesar de que yo fui escogido de parte de Dios para guiar al pueblo, él siguió siendo humilde, él siguió siendo gentil, él no se enorgulleció, él no se vanaglorió con ese encargo, con ese trabajo que Dios le había dado de guiar al pueblo de Israel. El otro ejemplo que vamos a ver, pues es el ejemplo de Jesús mismo. Porque muchas veces, ¿qué es lo que escuchamos acerca de Dios, acerca de Jesús? Pues Dios es amor, Jesús es amor y todo es amor, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? También la ira es parte de las cualidades, de las virtudes que tiene Dios. Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30, vamos a ver también ese ejemplo de mansedumbre, ese ejemplo de humildad primeramente, y después vamos a ver esa otra parte de la ira también. Mateo 11, 28 al 30 dice la palabra de Dios: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder, hermanos? Hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aún Jesús demostró esa mansedumbre en el momento de la prueba. Mateo 27, capítulos más adelante, Mateo 27, versículos 12 al 14. Mateo 27, versículos 12 al 14, dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Y por qué se maravillaba mucho el gobernador? Porque él mismo sabía que Jesús era inocente, que no tenía que estar ahí, pero aún así él se maravilló. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a aceptar ese castigo. Él no sabía el motivo por el cual Jesús estaba aceptando ese castigo, pero se maravillaba de eso. En Isaías también, 53:7, vemos esa mansedumbre en Jesús. Isaías 53:7 dice la palabra de Dios: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y esto que hizo, el quedarse callado Jesús, pues no fue por una falta de fuerza, no fue también porque fuera cobarde. ¿Por qué? Porque esa fuerza, su poderosa fuerza, ya había sido demostrada desde antes. En primer lugar, lo vemos al momento de que denuncia a los fariseos, cuando Jesús denuncia a los fariseos delante del pueblo. Mateo 23:13, acompáñame, vamos a leer Mateo 23:13. Mateo 23:13 dice la palabra de Dios: mas ay de ustedes, escribas y fariseos, y ¿cómo les dice? Hipócritas,
porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Entonces aquí vemos quiénes eran los fariseos, hermanos. Pues eran las personas más respetadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran los que más tenían ese conocimiento de la palabra, ese más conocimiento de lo que era la ley, pero pues bueno, lamentablemente ese conocimiento no les servía de mucho. ¿Por qué? Porque tenían el conocimiento, pero no lo ponían en práctica. Entonces nosotros también podemos sacar una enseñanza de aquí, que nosotros no debemos de ser como los fariseos. No debemos de sabernos toda la palabra de Dios, sabernos todos los versículos si no lo ponemos en práctica. Lo importante es aprenderlo, tener ese conocimiento, pero sobre todo el ponerlo en práctica. Que nuestra vida realmente refleje que conocemos verdaderamente la palabra de Dios. Después también, otro ejemplo que vemos de esa fuerza de parte de Jesús es cuando Él purificó el templo. En Juan, vamos a ver Juan 2, versículos 14 al 17. Juan 2:14 dice así: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Entonces aquí nuevamente vemos un momento en el cual Jesús demostró esa ira, a pesar de esa mansedumbre que él tenía, demostró esa ira en el momento, en el tiempo justo. Y esa mansedumbre también que nosotros vemos durante ese juicio, pues también fue o es una evidencia de esa fortaleza. No es una evidencia de debilidad, sino al contrario, es una evidencia de fortaleza. Porque cuántos, si nos ponemos a pensar, cuántos de nosotros, si nos ponemos en el lugar de Jesús en ese momento que hemos sido acusados falsamente, y que sabemos que lo que nos espera es la muerte, es ser crucificados, ¿cuántos realmente tendríamos la fortaleza para poder quedarnos callados y aceptar ese castigo? ¿Cuántos realmente lo podríamos hacer? Entonces, eso, como les decía, es una evidencia de la fortaleza de Jesús, no es una debilidad. Entonces nosotros, por eso es importante que dentro de nuestra vida como cristianos tengamos esa mansedumbre, que aprendamos a ser mansos. Y como les decía, esta cualidad de ser mansos viene de tener una opinión humilde de nosotros mismos, de tener esa fuerza interior para controlar nuestras propias emociones, de poder controlar la lengua, y también poder controlar nuestra conducta. ¿Por qué? Porque no es únicamente el poder decir, pues voy a controlar mis emociones. No, sino viene todo. Porque cuántas veces hemos llegado a lastimar a alguien con nuestras palabras, cuántas veces los llegamos a ofender, cuántas veces con nuestra actitud, con nuestra conducta, podemos llegar a herir a otras personas. Entonces nosotros, como les decía, debemos de poder aprender la mansedumbre, la importancia de la mansedumbre en nuestra vida. Y pues como segundo punto, vamos a ver ese lugar que debe de tener la mansedumbre en la vida de un cristiano. El lugar de la mansedumbre en la vida de un cristiano.
Y en primer lugar, de forma particular, nosotros debemos de recibir la palabra de Dios con mansedumbre, con gentileza, con humildad. Ser humildes al momento de recibir la palabra de Dios. Santiago 1:21 nos exhorta precisamente a eso, a que nosotros seamos mansos al momento de recibir la palabra de Dios. Santiago 1:21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban ¿con qué, hermanos? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual, ¿qué puede hacer, hermanos? Puede salvar nuestras almas. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros recibamos humildemente la palabra de Dios? Es muy importante. ¿Por qué? Porque eso va a salvar nuestras almas. Muchos mandamientos, muchos mandatos hay en la palabra de Dios, y cuántos de estos muchas veces nos cuesta trabajo el poder obedecer, el poder hacerles caso, ¿verdad?, a esos mandamientos. Pero si se dan cuenta y si analizamos, pues todos esos mandamientos, ¿para qué son? Son para un bien de nosotros, y sobre todo, ¿para qué? Para salvar nuestras almas, que seamos vistos dignos, limpios delante de Dios cuando estemos delante de su presencia, y tengamos pues que ser juzgados, o que tengamos que recibir esos galardones, ¿verdad?, que nos esperan para la vida eterna. Y de igual forma, también así en la forma particular de cada uno de nosotros, también nosotros debemos acercarnos a los hermanos que han fallado, que han tenido algún error, con ese espíritu de mansedumbre, ese espíritu de gentileza también. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre. Sean gentiles con esa persona. Dice, considerándote a ti mismo. ¿Por qué? No sea que tú también seas tentado. Entonces debemos de ser humildes cuando nosotros veamos una falla, veamos un error en algún hermano. ¿Por qué? Porque también, como dice la palabra de Dios, nosotros podemos llegar a caer en ese mismo error, en esa misma falla, en ese mismo pecado. Y como dice aquí la palabra de Dios, debemos corregir a aquellos que se oponen también a la palabra de Dios con humildad, con gentileza también. También, ¿cuántas veces no nos ha tocado el poder estar compartiendo de la palabra de Dios, y principalmente, ¿va?, con la familia? Y cómo nos contesta la familia, ¿no? Muchas veces la familia pues es la que más reproche, más malas palabras podemos llegar a escuchar cuando estamos hablando de la palabra de Dios, cuando les estamos compartiendo de la palabra de Dios. Pero aún así, nosotros debemos de ser humildes, ser gentiles con ellos cuando estemos hablando acerca de la palabra de Dios, o cuando estemos corrigiendo a aquellos que pues no quieren conocer de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2, versículos 24 al 26. Segunda de Timoteo 2:24 dice la palabra de Dios: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino como, hermanos, amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, nuevamente vemos, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad.
y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, nosotros debemos de acercarnos a esas personas que queremos compartirles, que queremos darles a conocer la palabra de Dios de una forma humilde, de una forma gentil, ser mansos al momento de hablar con ellos. De igual forma también nosotros debemos de responder acerca de las preguntas de nuestra esperanza con mansedumbre, con esa gentileza. Primera de Pedro 3:15. Cuando alguien nos llega a preguntar, bueno, ¿y tú por qué eres cristiano? ¿Por qué crees esas cosas? ¿Realmente crees que Jesús murió y resucitó? Bueno, todas esas preguntas que pudiéramos llegar a escuchar, nosotros las debemos de responder de igual forma, con mansedumbre. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa, ¿cómo, hermanos? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos, en este versículo? Dice, estén siempre preparados. ¿Cómo vamos a estar preparados? A través del conocimiento de la palabra de Dios, del estar leyendo la palabra de Dios, el estar asistiendo a las reuniones, el estar aprendiendo cada día más acerca de Dios. ¿Para qué? Para que cuando les daba el ejemplo la otra vez, ¿verdad? Que les decía, bueno, si yo llego un día y me paro aquí delante de ustedes y les digo, oigan, ¿saben qué? Pues bueno, ya estuve leyendo la palabra de Dios, estuve leyendo mucho y Dios me confirmó que pues el infierno no existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a decir ustedes? ¿Que sí o que no? No, pues quién sabe, ¿verdad? No, pues con convicción, hermanos, ¿o qué? ¿A poco no leen la palabra de Dios? ¿Qué? Sí existe, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué sí existe? Ok, ¿y dónde lo dice? En Apocalipsis y en otros libros más. Por ahí yo recuerdo que ahí lo decía. Bueno, ok, bueno, entonces nosotros precisamente eso es lo que debemos de demostrar. Esa gentileza delante de todos aquellos que nos pongan a prueba, ¿no? Por así decirlo. Es decir, bueno, ¿y tú por qué crees? ¿Y por qué ciertas personas, ciertas sectas dicen que el infierno no existe? ¿O que el Espíritu Santo no existe? O en fin, ¿no? Todas esas cosas. ¿Por qué? Bueno, todas esas respuestas las vamos a encontrar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios vamos a encontrar todas las respuestas a esas preguntas que nos haga la gente. También, bueno, ya viéndolo, todos estos fueron de forma particular. Cada uno de nosotros debemos de estar preparados de forma particular con la palabra de Dios. Pero de forma general también vamos a ver como una segunda característica de este segundo punto, de forma general, también esa mansedumbre, esa gentileza, esa humildad es necesaria para el cristiano, para el Hijo de Dios que quiere ser sabio. ¿Quién quiere ser sabio de ustedes, hermanos? Ya despertaron, qué bueno, eso es bueno. Ok, pues bueno, dice aquí, vamos a ver Santiago, vamos a ver qué es lo que nos dice Santiago, cuál es el consejo que nos da Santiago, cuál es esa exhortación que nos da Santiago acerca de el poder ser sabio. Santiago 3, versículos 13 al 18. Santiago 3, versículos 13 al 18. Dice la palabra de Dios: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre la buena conducta, sus obras, ¿en qué? En sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos
y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, ¿qué más? Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, hermanos, ¿quién quiere ser sabio? Como que ya no quieren ser tan sabios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Todas estas cosas las debemos de dejar a un lado si queremos ser sabios. Si queremos realmente demostrar ese conocimiento de la palabra de Dios, ese conocimiento de Dios mismo en nuestras vidas. Y también, ¿cuántas de ustedes, hermanas, aquí va para las hermanas, cuántas de ustedes quieren ser preciosas a los ojos de Dios? Amén. Como que la mitad más o menos, como que escuché que la mitad nada más de ustedes. Ok, bueno, vamos a ver si no bajan nuevamente los amenes después. Ok, primera de Pedro 3, versículos del 1 al 6. Primera de Pedro 3, versículos 1 al 6. Ok, dice la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 1. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Híjole, van a empezar a bajar los amén, ¿no? Ok. Luego dice, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, hermanas, ¿quién quiere ser preciosa a los ojos de Dios? Ya crecieron más los amenes, eso fue bueno. Okay. O fueron codeadas por el esposo, no sé. Bueno, eso ya será. Ok, bueno. Pues bueno, hermanos, vean la importancia que tiene en nuestra vida, o que debe de tener en nuestra vida, el ser mansos, el ser gentiles, el ser humildes como hijos de Dios. Delante de los demás, demostrar siempre esa mansedumbre, que también, como les decíamos, es parte de esas cualidades del fruto del Espíritu. Entonces, para terminar, hermanos, vemos que aquella persona, aquel hermano, hermana que camina en el Espíritu, debe de ser una persona mansa. Aún en las circunstancias más difíciles, aún en las pruebas, debe de demostrar esa mansedumbre. No por debilidad, recordemos, el ser manso no significa que uno sea débil, que uno sea cobarde, pero sí significa que hay una humildad en nosotros. Al momento de nosotros ser gentiles, ser mansos con los demás, eso nos indica una humildad dentro de nosotros. Y esto unido también, esa humildad unida a esa fuerza,
que nosotros debemos de tener esa fuerza interior para controlar también ese propio comportamiento. No dejarnos llevar por la ira en momentos, en situaciones que no son las adecuadas, sino como veíamos en el ejemplo de Moisés, en el ejemplo de Jesús, en el momento correcto, sí podemos llegar a demostrar esto. Pero para eso es importante que tengamos nosotros ese dominio propio, ¿no? Porque también muchas veces decimos, no, pues es que yo soy así y no voy a cambiar, ¿no? Yo me exalto muy fácilmente y no voy a cambiar. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Todo lo contrario, debemos de ser humildes, gentiles con los demás. Y pues como les decía, el caso de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, en todo momento demostró esa humildad, el ser manso de corazón, ser siempre así. En Mateo 11:29, que ya leímos, Jesús mismo nos dijo: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallarán descanso para sus almas. Entonces nosotros, si nos decimos ser discípulos de Jesús, debemos de seguir ese ejemplo de Jesús, ser también mansos y humildes de corazón, para que nosotros podamos encontrar ese fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y ese mismo fruto del Espíritu, si se dan cuenta, si leemos todas las cualidades del fruto del Espíritu, vemos que todas esas cualidades Jesús mismo las tenía. Jesús mismo las demostraba día a día. Y pues todos aquellos que no son discípulos, que todavía tal vez no han decidido seguir al Señor, a nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador, pues bueno, también les animamos a que reflexionen acerca de estas palabras, acerca de lo que Jesús hizo, acerca de lo que fue la vida de Jesús durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, en la que estuvo haciendo grandes maravillas, en la que estuvo enseñando mucho durante todo ese tiempo. Que podamos estar reflexionando sobre todo eso y que podamos también aprender nosotros de esto. Porque aquí también, pues para terminar con el último versículo, grupo de alabanzas, en Mateo 11, 28 al 30, también que ya leímos, dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En aquella época, esta palabra yugo es una metáfora que se refería a convertirse en discípulos de Jesús, a ser seguidores de Jesús, a ser cristianos. A eso se refería. Cuando Él les dice: lleven mi yugo sobre ustedes, es decir, lleven todas mis enseñanzas con ustedes. Todo lo que les he enseñado, todo lo que han aprendido, síganlo llevando, síganlo poniendo en práctica. Entonces a nosotros también nos corresponde el seguir ese ejemplo de la iglesia primitiva, ese ejemplo de los discípulos, y sobre todo el poder tener esa relación más directa, una relación estrecha con Dios, con nuestro Señor. Amén, hermanos. Amén. Bueno, pues vamos a terminar dando gracias. Acompáñenme, vamos a dar gracias por este tiempo. Señor Padre hermoso, gracias. Gracias una vez más, Señor, porque tú nos has enseñado una cualidad más que nosotros debemos de tener como hijos tuyos, una cualidad más que nosotros debemos de demostrar día a día, la cual es la mansedumbre, es esa gentileza, esa humildad que nosotros debemos de demostrar en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, si todavía no hemos podido, Padre, refrenar
nuestras ideas, nuestra ira. Ayúdanos, Señor. Permítenos, Padre, poder tener esa mansedumbre en nosotros, en nuestra vida, poder ser gentiles, que las personas, Padre, que estemos con las que estemos platicando, que nos rodeen, Señor, que podamos ser de bendición para ellos, que nuestra gentileza, que nuestra humildad, Señor, sea reflejada en nuestra vida delante de todos, de cada uno de los que tú, Señor, pongas delante de nosotros. Que tú, Señor, bendigas a cada uno de mis hermanos, que tú les fortalezcas, Señor. Que tú estés, Señor, Padre, siempre guiándonos por ese camino correcto que solamente nos lleva a esa vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por ese ejemplo que tú has dado, Señor, al momento de dar a tu Hijo Jesús como esa salvación, como ese perdón de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir siendo fieles a ti y a tu palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.